Listo, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a proyectarles aquí pantalla. Empezar con una presentación. Bueno, entonces el tema de hoy, que es el tema 2, vamos a trabajar hoy el tema 2 y el tema 3. El tema 2 se trata sobre fines y objetivos de la educación inicial. Entonces aquí vamos a empezar también a recolectar cosas que de pronto vimos en la clase pasada. Vamos a empezar a ver sobre esto. Entonces, para empezar este tema, perdón que está como un poco lento el computador. Entonces dice que la educación inicial, yo tomé una definición de educación inicial, porque pues hay muchas, depende también de los autores, depende también precisamente del contexto. De pronto educación inicial no sea igualmente vista ni tomada aquí en Colombia que en otros países. Entonces pues de manera general tomé esta concepción. Entonces dice, son todas aquellas acciones que generan los cuidadores, es decir, tanto padres como docentes. Ahí yo le añadiría cuidadores. No solamente los padres cuidan a los niños, sino también están los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, todas las personas que pues están a cargo del cuidado de los niños. eh, bueno, los cuidadores con los infantes en pro de su cuidado e inserción a la cultura, proporcionando herramientas para vivir y convivir en comunidad. Tales herramientas se remontan a la comunicación, la socialización, la reflexión, la crítica, la estimulación de habilidades, la exploración y el conocimiento del mundo que los rodea. Aquí, como se dan cuenta en esta definición, pues hay unos conceptos que yo resalto. El primero, pues es el cuidado e inserción a la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la educación inicial, eh, de manera general, porque digamos cómo se tratan a los niños aquí en Colombia o cómo se tratan en otros países, busca siempre la educación inicial hacer lo mismo, insertar al sujeto en la cultura en la que nació y en la que se está desarrollando, en la que está creciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por lo menos aquí en Colombia, tenemos cierta cultura, por ejemplo, ahorita en temas de Semana Santa. Entonces los colegios, las instituciones educativas buscan precisamente hacer algo durante ese momento, durante esa semana. O bueno, algo religioso, digamos el día de la puesta de la ceniza. Hay colegios que hacen esto pues en manera de seguir llevando a cabo como ciertos hábitos, ciertas creencias y pues ir precisamente introduciendo al niño a esa cultura en la que él nació. Por ejemplo, el tema del Día del Idioma, el Día de la Independencia. Obviamente el Día de la Independencia aquí en Colombia no va a ser el mismo que en otro país, entonces algo se hace y se les enseña a los niños de acuerdo a eso. Entonces, por eso esa educación inicial tiene que ver mucho también con esa inserción a la cultura. Ahora, ahí dentro de eso también está lo bien visto y lo mal visto, que es lo que nosotros vemos bien acá, qué palabras, qué maneras de relacionarme con nosotros está bien visto y eso es lo que lo enseñamos al niño. Entonces, dentro de ese cuidado e inserción a la cultura, se le proporciona herramientas para vivir y convivir en comunidad. Si nosotros nos ponemos a analizar al ser humano como un animal, nosotros somos un animal netamente, y cuando digo netamente es que nacemos así, somos de manada. Hay animales que nacen independientes, por ejemplo las tortugas. Las tortugas, la mamá llega, pone los huevos y se va. La tortuga ni cuida a sus crías, ni los espera, ni los lleva como los patos, por ejemplo, que la mamá espera que nazcan, les enseña a cómo vivir. No, la tortuga desde que nace se tiene que defender solita. Entonces los seres humanos no, los seres humanos somos propios de manadas. Nosotros necesitamos del otro para poder vivir. Si un bebé recién nacido humano se deja, inmediatamente nace a la deriva, ese niño tiene contadas las horas, literalmente. Entonces nosotros realmente, y bueno, esto también cabe resaltar, si lo ponemos a analizar en términos de supervivencia, el ser humano es el animal más inútil. Y esto lo dice un autor, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre,
El ser humano es la criatura más inútil desde que nace, por muchas razones. Primero, desde que un bebé nace, humano, necesita del otro. No se puede defender. Una cebra, por ejemplo, nace y le toca ya aprender a correr, porque si nace y se queda ahí, llegan los depredadores y se la comen. A ella le toca de una vez nacer y aprender a correr. El ser humano, ¿cuánto tiempo se demora en caminar y en correr? Demora más o menos 1 año, 2 años más o menos. Ahora, el bebé recién nacido humano nace y, por ejemplo, si naciera en plena selva, precisamente su manera de expresar sus necesidades atraerían otros animales que son depredadores. ¿Como cuáles? Como cuáles señales? El llanto. Un recién nacido humano empieza a llorar inmediatamente y no lo calla nadie, a ver si lo comparamos con otras especies. La demora de su crecimiento. ¿Cuántos años se demora un ser humano en tomar un momento de juventud productiva y adultez? Años. Un ser humano, de hecho, actual, ni siquiera a los 18 años logra ser productivo por el tema de la cultura y la sociedad. Y más aún en nuestras generaciones. De nuestra generación para adelante es más difícil que un ser humano sea productivo desde, desde los 18 años, que es donde se esperaría que ya fuera productivo, ¿no? O sea, a los 18 años ya por ley se dice, usted puede trabajar, puede generar ciertas cosas económicas y empezar a aportar precisamente al país y hasta de pronto a su comunidad. Pero hoy en día esto no sucede. ¿Por qué? Porque la situación es más compleja, porque las oportunidades están más escasas, porque precisamente las cosas son más costosas. Entonces, si nosotros miramos en épocas antiguas, nuestros papás y hasta nuestros abuelos a los 20 años ya tenían casa propia, tenían 3 hijos, tenían un trabajo y estaban con la mentalidad de que se podían pensionar en algún momento. Nosotros, en cambio, miramos una pensión, por ejemplo, y es realmente lejana, es realmente difícil. Precisamente, y a esto, digamos, quiero detenerme aquí un poco, para que precisamente generemos como ese pensamiento reflexivo, que todo esto nos lleva a eso. Precisamente también actualmente hay tanta población con patologías psicológicas también. Mucho el tema de la frustración en los jóvenes hoy en día, de que llegan a sus 30 años y realmente no han logrado mucho, comparándonos con generaciones pasadas. Llegan a sus 30 años y algunos no han podido lograr una formación superior, no han podido llegar a un estudio mayor, al bachillerato, por ejemplo, por falta de oportunidades. No han podido, por ejemplo, independizarse de sus padres por falta de oportunidad, porque todo está mucho más costoso, ¿sí? Entonces, precisamente esas herramientas para vivir, en primera medida, se mencionan acá precisamente pues para que el niño, el infante sobreviva, a comparación de, digamos, otras especies, como les decía, que se pueden dejar solitas, que tienen como más independencia, crecen mucho más rápido. Nosotros no, nosotros necesitamos cuidado y supervisión años prácticamente. Y a convivir. ¿Por qué a convivir? En una comunidad, porque somos de manada. Y precisamente como somos animales propios de manada, necesitamos aprender cómo hacerlo. ¿Cómo voy a convivir precisamente con el otro, con los otros? ¿Qué reglas hay en mi manada? ¿Sí? Mi manada principal, familia. La siguiente, pues la sociedad, y así como hablábamos en la clase anterior. Entonces, por eso en la educación inicial nos enseñan esto. Antiguamente, como lo vimos en la clase anterior, solamente la educación infantil se basaba mucho en el cuidado. Ya hoy en día se ha insertado mucho más el tema de la convivencia, el niño cómo se está comportando, y vamos a empezar a ver esto en unos videos que preparé para la clase de hoy. Espérenme un momentico. Abril, deja de estar corriendo y haciendo cosas. Listo. Entonces dice, en tales herramientas, ¿qué? Tales herramientas se remontan a la comunicación, la socialización, la reflexión, la crítica, la estimulación. Vamos a empezar a desglosar cada una de ellas.
La comunicación. El niño cuando nace, su única manera de comunicarse es el llanto. Por eso, el llanto del niño está diseñado para exasperar, para desesperar. El llanto de un niño no es agradable. De verdad es muy difícil encontrar un niño con un llanto agradable y eso me sorprendió porque sí conocí una niña, bebecita recién nacida, que lloraba muy bonito. De verdad daba gusto escucharla. Pero normalmente los niños no hacen eso. Los bebés lloran y destrozan la casa. O sea, todo el barrio se entera que el bebé que nació se despertó o tiene hambre. Entonces, su primera forma de comunicar, de informar que tiene hambre o que tiene alguna necesidad es el llanto. ¿Cuál es el trabajo aquí de la educación inicial? Y recordemos que educación inicial no solamente se dan los docentes, sino también padres y cuidadores. Es precisamente empezarle a enseñar al niño a que pase del llanto, a que pase del tirar cosas, que pase de, eh, por ejemplo, gritar, porque hay una época en la que ellos gritan mucho, a la palabra. Esto es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Aquí les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que es la diferencia que existe entre los animales y nosotros? ¿Qué creen ustedes que, cuál puede ser la diferencia? ¿Qué creen? ¿Cuál puede ser la diferencia entre los animales y nosotros? Algo que, dime que no te escuché bien. Sí, sí. ¿Alguien más? Aquí dice las formas de comunicación, lo racional. También. ¿Mm? ¿Alguien más quiere mencionar algo al respecto? Bueno, pues resulta que todas las respuestas que ustedes mencionan tiene, tiene bastante razón. Digamos, si es que estoy buscando aquí una foto precisamente de, de un caso, pero no la encuentro. Tienen razón en cuanto a que las personas, sí, nuestro cerebro es distinto, es diferente, pero los animales también tienen cierta capacidad de raciocinio, como ustedes lo han mencionado. No, no encontré el ejemplo que les quería mostrar. Bueno, el ejemplo que les quería mostrar, no sé si ustedes supieron acerca de un caso, y creo que han habido dos o tres casos acerca de esto, de que han encontrado seres humanos, creo que fueron dos niñas, encontradas de que fueron criadas por lobos. Fueron dos niñas que bueno, que los lobos realmente las criaron. ¿Y qué sucedió con esto?
las niñas empezaron, bueno, fueron criadas allí, cuando fueron encontradas, había una niña mayor y una menor, pues se comportaban literalmente como lobos. Me dicen, profe, yo digo que en la inteligencia también, porque el animal es más consciente, muchas veces nosotros no pensamos antes de actuar. Exacto. ¿Qué sucede? Con este ejemplo que les decía de lo de las niñas criadas por lobos. Cuando las encontraron, estas niñas pues caminaban en cuatro pollos, aullaban cuando se asustaban, como llamando a su manada, comían con la boca, no utilizaban las manos, mucho menos cubiertos. Su manera de comunicarse era por medio de gruñidos y toda esta situación. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A que sucede que, y se podría comprobar con este ejemplo, que el ser humano le influye bastante el contexto para comportarse y aprender como a desenvolverse de cierta forma, ¿sí? Ya que el ser humano, estas dos niñas que crecieron allí, se comportaban de esa manera, es porque crecieron de esa manera, no tuvieron como esa forma inconsciente de empezar a actuar como un ser humano, porque nunca habían visto un ser humano. Digamos, si nosotros lo comparamos un poco de pronto con un león que haya nacido y crecido en cautiverio, lo más probable es que en algún momento su parte salvaje se active, por alguna razón, de pronto porque se sienta amenazado, porque le dio hambre, porque le dolió a sangre, cualquier situación hace que él de una vez actúe como realmente es un león, ¿sí? Por más de que se críe con perros, pueda que tenga algunas características de perros, pueda que de pronto sí sea un poquito más dócil, más doméstico, pero en algún momento puede pasar esa situación y pues de eso se han escuchado cualquier cantidad de casos. Los animales también son inteligentes. A comparar, o sea, si lo miramos, en una muestra están los delfines, que son supremamente inteligentes y de hecho su cerebro es muy desarrollado también. Los cerdos son supremamente inteligentes. Dicen que un cerdo puede ser hasta más inteligente que un perro. Los cerdos son muy inteligentes. El, bueno, animales así de este tipo, los elefantes, por ejemplo, se entienden por ahí, creo que es John Dewey el que habla del tipo de pensamiento y menciona que precisamente el pensar no solamente es lo que estamos ahorita haciendo nosotros, que es evocar como imágenes y palabras en nuestro cerebro, sino aprendemos por imitación y los animales por instinto. Sí, sí, aunque los animales también aprenden a veces por imitación. Es que es algo muy complejo. Ya voy para allá. Sucede que el pensamiento no solamente es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, como les decía, evocar imágenes, evocar palabras, conectar lo que estamos hablando ahorita con otras cosas de pronto experiencias pasadas que ustedes hayan tenido, sino soñar es pensar. Si nosotros soñamos, realmente el cerebro está generando unas imágenes, está generando algo allí y eso es pensar. Los animales también sueñan, entonces podemos decir los animales también piensan. Un animal cuando, por ejemplo, los osos en los bosques, ellos ya saben algunos detectar las trampas que les ponen los cazadores, entonces piensan, porque ya tuvieron una experiencia o vieron esa experiencia en su mamá, en su papá, que fueron cazados de esa manera y ya tienen como cierta precaución. Está también, por ejemplo, evidenciado que los lobos, las manadas de lobos, tratan de no acercarse cada vez que escuchan humanos en el bosque. ¿Por qué? Porque generaciones tras generaciones, y eso fue un estudio que se hizo, en que por qué un lobo que nunca ha visto un humano huye del humano. Pues resulta que no se sabe cómo, o no sé si yo todavía no lo sé, pero resulta que por generación en generación los lobos se transmitieron precisamente esa información de que el humano es peligroso. Y aunque un lobo que nació en su manada en el bosque nunca ha visto un humano, y eso le pasa también a los elefantes, nunca ha tenido una mala experiencia con un humano, tiende a huir, porque de alguna manera su manada le transmitió esa información de alguna manera. Resulta que las abejas, cuando logran recolectar cierta cantidad de polen para hacer la miel, llegan al panal y por medio de una danza les enseñan a las otras abejas en dónde consiguieron ese polen para que vayan por más. Entonces los animales sí piensan, son inteligentes de alguna manera y se comunican, porque se comunican por medio de la danza, de los olores, de los rasguños.
el lenguaje corporal, sí se comunican. Entonces, finalmente, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre el humano y los animales? Aquí me dice Marcela que los humanos aprendemos por imitación y los animales por instinto. Sucede que es interesante esa transferencia de información similar a los seres humanos cuando pasamos de generación a generación nuestras creencias. Exacto. Es interesante ver cómo realmente los animales son también muy, muy inteligentes si lo vemos de ese lado. O sea, cómo por medio de una danza la abeja le enseña a otra a dónde ir, por ejemplo, y le entiende. ¿Sí? Entonces sí hay una especie de comunicación. Acá lo de la imitación y el instinto. Los humanos tenemos instintos. Nosotros tenemos instintos. ¿Qué es lo que sucede? Y también aprendemos por imitación. Y los animales también. Los animales aprenden por imitación precisamente por esto. Lo podemos evidenciar en el ejemplo que les dije de los lobos y los elefantes y bueno, distintas especies que por medio de que imitan a otra, por ejemplo, los sonidos, todo esto, los cachorros escuchan ciertos sonidos de su mamá cuando necesitan, cuando buscan ayuda y empiezan a aprender esto. Entonces los animales también aprenden por imitación. Instinto, claro, el instinto en ellos está innato y no se puede borrar ese instinto. Y el ejemplo es, por ejemplo, es del león, perdón que repito tanto lo de la palabra ejemplo. Es el león que por más de que se críe con perros, su instinto en algún momento va a salir a flote. En algún momento. Los seres humanos también tenemos instintos, pero la civilización es lo que nos ha hecho menguar esos instintos. Y a veces se nos salen esos instintos y a veces somos conscientes y otras veces no somos conscientes de eso. Y les voy a poner también ejemplos. Un niño cuando nace, recién nacido, es muy instintivo porque no ha tenido esa relación con la civilización. Nuestra manada se llama sociedad y es civilizada, entre comillas, porque lo que ustedes también dicen, hay animales que hasta entienden mucho mejor ciertas cosas que los seres humanos. Esa sociedad es civilizada. Entonces, francamente, la diferencia entre un animal cualquiera y el ser humano es la palabra hablada. No digo lenguaje porque los animales también tienen lenguaje corporal, pero es la palabra hablada. Nosotros somos el único animal capaz de decir tengo hambre por medio de palabras. Estoy enojado por medio de palabras. Un animal enojado lo manifiesta gruñendo, mostrando dientes o de una vez peleando con alguien de la manada o con otro animal. Un animal con hambre lo manifiesta de otra manera. Nosotros somos el único animal que habla realmente. El loro imita, pero él no tiene ni idea de lo que está diciendo. Dice quiero cacao y no sabe ni siquiera qué es el cacao. Nosotros sí tenemos la capacidad de hablar lo que estamos sintiendo, pensando, lo que sabemos. Somos el único animal que hace eso. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y el animal. Ahora bien, resulta que el niño cuando nace, el ser humano cuando nace viene 100% instintivo, puros instintos. El instinto de llorar. El bebé no tiene la capacidad todavía del lenguaje para decir, mamá, tengo hambre, me duele el estómago, tengo un cólico. Y por eso es que las mamás primerizas más que todo se desesperan porque el niño llora y llora y llora y le di comida, ya le di esto, le di lo otro, lo abracé, no se duerme y sigue llorando. Y ahí sucede que vamos a ir para eso, que entonces las mamás y los papás somos también el único animal que no sabemos criar. Se nos ha olvidado la crianza. Nosotros necesitamos de un profesional que nos diga cómo criar. Mientras que una mamá que acaba de tener sus cachorros, una mamá perro, por ejemplo, acaba de tener sus cachorros, ella sabe cómo amamantarlos, sabe cómo parir. Nosotros ya ni siquiera sabemos cómo parir, necesitamos un curso para aprender a parir, para aprender a respirar en el parto. Necesitamos que la enfermera nos ayude, porque no sabemos cómo, no sabemos ni cómo amamantar. Es decir, nosotros ya nos hemos alejado y nos hemos desprendido tanto de lo instintivo y nos hemos ya inmerso tanto en lo civilizado que no sabemos
cosas básicas de supervivencia para nuestra especie. Si no existieran profesionales de la medicina, de pedagogía precisamente, de educación, esto sería un caos porque hoy en día los papás y las mamás no saben criar, no tienen ese instinto, entre comillas, porque ese instinto también se ha venido como estigmatizando mucho de que es más que todo la mamá la que tiene que saber por qué su hijo llora, y no, no siempre. Entonces démonos cuenta cómo todo esto ha venido la civilización también opacado tanto precisamente ese instinto de supervivencia a nosotros como especie. Entonces, volviendo al tema del bebé, él nace y es solo instinto. Él llora, no habla. Si está enojado, todo el mundo se entera. Si está tranquilo, se le nota. Vamos a ver ahorita en un video los reflejos que también tiene un bebé, que son puros reflejos instintivos de supervivencia. Un bebé que nace sin esos instintos de supervivencia, hay que de una vez mirarlo neurológicamente, porque probablemente viene con problemas neurológicos y no va a poder seguir en su desarrollo, ¿sí? Entonces, precisamente, ¿cuál es el trabajo entonces aquí de la educación inicial? Empezar a, y suena feo, sacarlo de lo instintivo y empezarlo a llevar a la civilización. Entonces, esas herramientas para que el niño pueda vivir y convivir está la comunicación, que vamos a verlo esto en un video de cuando, por ejemplo, a un niño le decimos, no me grites, tú puedes hablar. Eso es educación inicial. Eso es educación, eso es civilización. Le estoy enseñando al niño a que me puede hablar, no tiene que estar gritando y lo comparamos con cavernícolas, un cavernícola. O sea, no estamos en un momento prehistórico, sino tú ya puedes hablar. Entonces, una de las herramientas es la comunicación. La socialización, que si viene otro niño y me quita un juguete, no voy a hacer una pataleta horrible y le voy a pegar al otro niño porque eso es socializar. Tengo que entender que en mi manada existen otros y que esos otros también tienen derecho a hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de otros animales, está comiendo carne, llega otro, quita la carne, se pelean, ¿sí? La diferencia entre socialización, pues obviamente inmersa en la civilización. La reflexión, que no coma entero. Si, por ejemplo, un niño ve un nido o tiene la oportunidad de ver un huevito que se va rompiendo, ¿qué crees que va a salir de ahí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la mamá pájaro está haciendo esto? Que el niño empiece a reflexionar, a reflexionar. Y esto también lo vamos a ir viendo más adelante porque todo esto tiene unos términos pedagógicos donde varios pedagogos y estudiosos definen el cómo precisamente generar este tipo de reflexión y la crítica. El niño tiene que empezar a preguntarse, ¿realmente esto que me están enseñando es cierto? ¿Es verdad o no? ¿O están equivocados? Porque esta crítica es la que hace que el adulto futuro pueda precisamente aportar a un país de cierta manera, diciendo no estoy de acuerdo con esto por estas y estas razones y que realmente empieza a generarse ese tema como de investigar, de no comer entero, mejor dicho. La estimulación de habilidades, que a veces las pasamos por alto. Y eso me ha pasado mucho. Yo trabajé en un colegio en donde había una niña que estaba diagnosticada con déficit de atención. Y realmente esta niña era muy inteligente. Sus materias, sus notas, full. O sea, me decían déficit de atención. Si Juliana es muy inteligente, Juliana tiene las mejores notas. Y una vez entré a observarla al salón, a su aula de clase, en una clase de tecnología, me acuerdo mucho, y estaban haciendo como una especie de laberinto, estaban recortando, la niña no podía coger las tijeras, no podía pegar las cosas. Entonces me puse a observarla más y me di cuenta que motrizmente hablando no era muy habilidosa. Entonces, claro, los papás me decían, ella no necesita terapia psicológica, no necesita terapia psicopedagógica, porque ella es muy inteligente y tiene las mejores notas. Cuando yo les dije, sí, papás, pero ella motrizmente está mal. Necesita aprender a coger tijeras. Y entonces esta estimulación de habilidades se refiere a estimulación de habilidades motrices, emocionales, sociales,
¿Por qué emocionales? Porque es que los niños también, si yo no aprendo a gestionar mis emociones, francamente no voy a poder ser un adulto productivo. Y esto está dado desde estudios que mismos empresarios exitosos de alguna manera también han dicho eh, que para ser un empresario exitoso tienen que estudiar inteligencia emocional. Porque si una persona, un ser humano, un adulto no sabe gestionar sus emociones, no sabe gestionar la frustración, por ejemplo, poner una empresa de alto nivel tiene sus situaciones que generan frustraciones. Si el adulto no sabe manejar eso, la empresa se cae. Y todo esto desde dónde viene, desde la infancia. Entonces, dentro de estas habilidades está todo eso. La exploración va muy de la mano también con el tema de la reflexión y la crítica, que el niño diga, bueno, si por ejemplo yo le pregunto a mi mamá, yo como niña le pregunto a mi mamá, mamá, pero eh, ¿por qué sale el arco iris? Y mi mamá no me sabe responder, que yo tenga la capacidad de empezar a indagar, a explorar. Quiero saber esa respuesta. Pero esto, ¿quién lo genera? Precisamente el adulto. El adulto es el que genera esto. Si la mamá responde, ay, no sé, no pregunte pendejadas, el niño no le va a generar esa exploración. Mientras que si la mamá le dice, mira, la verdad no tengo idea, deberías preguntarle a tu profe, o ven, buscamos por internet, o vamos a la biblioteca y buscamos un libro, le está enseñando precisamente esa intención de explorativa, de que no se quede con la duda, ¿sí? Y el conocimiento que el mundo lo rodea. Esto ya va pues muy de la mano de la exploración y el conocimiento y la crítica y la reflexión. Entonces démonos cuenta cómo la educación inicial hoy en día se entiende como un todo. O sea, al niño no solamente se le cuida, no solamente se le alimenta, no solamente se le estimula, sino realmente necesitamos un ser integral, íntegro, en la parte social, en la parte comunicativa, todo este tema. Entonces, a partir de esto yo les pregunto, ¿cuál creen que es el rango de edad que se considera que se extiende? O sea, ¿desde qué rango de edad se entiende educación inicial? ¿Qué dicen ustedes? Abril, ¿ya terminaste la tarea? Abril, tú puedes buscar más palabras. Ya, por favor, de estar molestando allá. Terminas tu tarea. Dale, ¿alguien más? De 5 a 7 años, dice Gabriela. Desde que nace hasta los 5 años, dice Marcela. Bueno, pues resulta que la educación inicial, si bien se entiende, sí, precisamente desde los 0 años, desde los 0 años hasta los más o menos 6 7 años, se entiende, porque esa es la primera etapa que se entiende como primera infancia. Allí, mentiras, la primera infancia va como hasta los 6 5 y de ahí ya empieza la segunda infancia. ¿A qué se debe esto? Pues si bien la primera infancia en los textos, algunos textos pues un poco más atrás, se habla de una primera infancia desde de la educación inicial, perdón, desde los 0 años, pues porque es cuando el sujeto ya nació. Hoy en día se ha llegado a mencionar nociones, es decir, como ideas de que la educación inicial empieza hasta desde la gestación. ¿Sí? Eso empieza también desde la gestación porque se ha comprobado que obviamente depende de cómo se trate a ese bebé desde la gestación, dependen muchas cosas, muchas. Y no pareciera, pero sí. Y todo esto radica en que desde la nutrición que la mamá tiene, una mamá que no se alimenta bien durante el embarazo, da consecuencias a ese bebé que se ven el resto de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Una mamá que, por ejemplo, come solamente comida chatarra, que come todo esto, empezando porque el apetito del niño va a ser dado hacia eso. Es muy difícil que un niño que mientras en el embarazo
la mamá haya comido de esta manera al nacer o bueno, cuando ya vaya creciendo, consuma verduras, se alimente como sanamente, saludablemente. Pueden haber casos, por ejemplo, de que el niño fue adoptado, recién nacido fue adoptado por una familia que se alimenta bien, pues los hábitos lo llevan a eso. Sin embargo, su recuerdo en su memoria está el sabor, porque está comprobado que cuando la mamá come, pues ustedes dirán, pero es que el niño no probó esa comida. Resulta que sí, el niño empieza a probar sabores desde el vientre. Entonces, desde ahí empieza el tema de nutrición y en la clase, nosotros tenemos una clase, yo no sé si es este semestre o el próximo, que habla precisamente de la nutrición infantil. Ahí vamos a ver qué importancia tiene la nutrición infantil en los niños precisamente y cómo esto influye mucho en su desarrollo. También está en que no es lo mismo un bebé que se está gestando con una mamá que todo el día ve telenovelas a una mamá que estudia y trabaja o estudia o trabaja. No es lo mismo. Y eso está comprobado totalmente de que el bebé que se gesta con una mamá pasiva, que ve televisión, que no hace mucho realmente, es un bebé pasivo, tranquilo, y es un niño que normalmente nosotros encontramos en las aulas que tenemos que estarlos puyando todo el tiempo prácticamente. Ven, haz esto, por favor colorea, por favor muévete, haz algo, pero es que realmente viene un embarazo así. Entonces, las conexiones neuronales que tuvo en el vientre fueron muy básicas. O sea, su cerebro viene muy básico. Entonces, no toca realmente hacer un trabajo más fuerte con ellos. Los niños, en cambio, que están gestados en el tema de que la mamá estudia o trabaja o hace ejercicio, pues obviamente sus conexiones neuronales son mucho más avanzadas, se podría decir así, son mucho más fuertes y se va a inclinar mucho por eso. Tú escuché un caso una vez de una mamá que pues quedó en embarazo y no lo supo hasta los 5 meses. Esta mujer era deportista, hacía escala, ella escalaba montañas y todo este tema. Y cuando se enteró que quedó en embarazo, pues por obvias razones, no lo siguió haciendo, pues por seguridad. Resulta que la niña cuando nació se trepaba en todas partes. O sea, era algo con lo que ella ya venía con esas conexiones. Un niño que en el vientre no se le hable, no se le lea cuentos, no escuche música, es probable que nazca con un lenguaje mucho más reducido o que tenga problemas en el habla porque fue un niño muy reprimido, o sea, no se le habló. Y esto sucede mucho en los embarazos no planeados, de que la mujer quedó en embarazo y lo rechazan. Ella no le cuenta a nadie. No sé si han escuchado esos casos de que las mamás cuando quedan en embarazo, o no sé si en experiencias suyas propias, quedan en embarazo y no le dicen a nadie la barriguita no crece, no crece, porque el bebé sabe que se está escondiendo, que la mamá lo está escondiendo. Y hasta el momento en cuando la mamá decide decir estoy en embarazo, esa barriga se le crece impresionantemente, porque ya el bebé siente que ya saben de su existencia. Ahora, digamos que supieron que la mujer está en embarazo y el bebé fue rechazado por todos. Los abuelos dijeron no. A usted se le dijo, se le advirtió que no podía quedar en embarazo y problemas rechazan al bebé. Eso el bebé lo siente inmediatamente. Dos, digamos que el papá también, el papá del niño, dice no, o sea, no voy a reconocer a este niño. Sienten todo ese rechazo. Y la mujer entra como en una especie de depresión o estrés, angustia y también rechazo a su bebé. ¿Por qué? Porque siente precisamente, ella sabe pues de que voy a quedar sola con esta criatura, entonces rechaza al bebé y es una mamá que de pronto no le habla, no le lee cuentos, a diferencia de un bebé planeado y deseado en que todo el mundo le habla, cuando saludan a la mamá, saludan a la barriga, todo este tipo de cosas hacen que el bebé venga instaurado de que estoy en una sociedad, estoy en una manada, me esperan, me están hablando. Y esto se comprueba mucho en el tema del lenguaje. Son niños que normalmente cuando no han tenido mucha interacción en el vientre, nacen con un lenguaje muy limitado, no pronuncian bien porque no han escuchado muy bien muchas palabras. Conocí un caso, es muy personal este caso, de una niña precisamente que nació en este ambiente, en este tipo de ambiente que les comento, y ella no sonreía. Nos empezamos a dar cuenta que ella no hablaba muy bien. O sea, era una bebé realmente,
pero sus compañeros de jardín ya decían ciertas palabras, ella aún no. No sonreía, se enojaba mucho con demostraciones de afecto. Si se le abrazaba, se le daba un beso, le daba mucho mal genio. Y pues en ese momento como que no habíamos caído en cuenta, en tener en cuenta el historial del embarazo de ella, de su gestación. Cuando ya en el jardín, ella entró al jardín infantil, empezó a ver a otros niños, empezó a interactuar precisamente con otros niños. Aquí vemos la fuerza que tiene la socialización con otros. Ella ya empezó a sonreír, empezó a aceptar los abrazos, ya sus palabras empezaron a mejorar, empezó a comunicarse. Sí se puede corregir, sí, pero entonces, ¿a qué es lo que voy? A que la educación inicial, si bien en el papel, en la teoría está escrito que está desde el que el niño nace hasta más o menos los 7 años, y ya vamos a ver por qué hasta los 7 años más o menos, se podría considerar educación inicial desde la gestación, porque también influye en qué es lo que va a hacer ese niño próximamente. Entonces, hablamos de este tema de educación inicial hasta los 7 años debido a Jean Piaget. Jean Piaget, como les decía yo en la clase anterior, era un biólogo. Él no era un pedagogo, era un biólogo que él empezó a observar a sus hijos prácticamente y empezó a darse cuenta que sus hijos por distintas edades se comportaban de distintas maneras y necesitaban cosas diferentes. Pero casualmente su hijo que obviamente al nacer fue creciendo y el próximo que nació necesitaba lo mismo que el otro cuando nació. Entonces empezó él a darse cuenta de que hay unas etapas y él pone unas etapas de desarrollo. Él es el que empieza a manifestar estas etapas. Resulta que la primera etapa es la sensoriomotriz. Sensoriomotora. ¿Qué quiere decir esto? Esta sensoriomotora va desde que el niño nace hasta los 2 años. Entonces es cuando el niño empieza a aprender ciertas conductas, ciertos reflejos, empieza como a aprender ciertas cosas más que todo motrices. Un bebé de 0 a 2 años es más motriz. Y en este caso se necesita más que todo que el niño aprenda a tener texturas, que es ahí cuando en el colegio, en el jardín le empezamos a dar que plastilina, que coja masitas, que toque texturas, que escuche ruidos, porque él es más motriz en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahorita vamos a ver un video que lo vamos a explicar mucho mejor, se explica mejor. La segunda es la preoperacional, ya es un niño más intuitivo, que es de los 2 a los 7 años. De los 2 a los 7 años, cabe destacar que desde los 0 años a los 7 años vienen unas subetapas muy importantes. Se empieza a ver como el niño, por ejemplo, un niño recién nacido de 0 meses no es el mismo cuando cumple 2 meses. O sea, en esos primeros meses, en ese primer año de vida, mes tras mes, el cambio de un niño es totalmente abrumador, o sea, es mucho. Un niño recién nacido, un niño de 2 meses no es el mismo. Ya se mueve mejor, abre mejor los ojos, ya la mamá le empieza a entender un poco más y el niño también ya empieza a entender muy rápido ciertas dinámicas del hogar. Ya sabe entonces en qué momento a veces pedir comida, es muy rápido. Entonces hay unas subetapas dentro de estas que les estoy mencionando. La preoperacional es entonces el niño intuitivo, que es de los 2 a los 7 años. Entonces aquí ya los niños empiezan a explorar, desde los 2 años empiezan a explorar, a tocar, ahí es cuando empiezan como a hacer como el desorden en la casa, que cuando dicen las mamás aprendió a caminar, ahora quién los para, porque empiezan a coger todo, a alcanzar las mesas y es una etapa también muy peligrosa porque alcanzan las mesas y lo que encuentran lo cogen y es un poco complejo. Ya a medida que van creciendo a partir de los 4 o 5 años empiezan a preguntar el por qué, todo por qué llueve, por qué está esto, por qué está lo otro. Y es allí donde es muy importante precisamente saber atenderlos, porque resulta que se sabe que a los 7 años, yo no sé si les había comentado esto la clase pasada, a los 7 años el cerebro es como si se cerrara. Lo que fue, fue. Si al niño entre los 0 y los 7 años no se le enseñó a comunicarse y a decir,
estoy enojado, déjame, yo me calmo. O pueda que un niño no lo diga con esa madurez, pero sí puede decir, estoy bravo. O puede decir, no te quiero prestar mi juguete porque es mío. Un niño de 7 años puede decir perfectamente eso. Si un niño no alcanzó a hacer eso, a llegar a ese nivel dentro de ese rango de edad, es muy difícil que ya después lo pueda hacer, porque el cerebro ya se cerró y ya lo que les digo, lo que fue, y las bases que el niño necesita realmente para desenvolverse socialmente, intelectualmente, aunque a los 7 años no se ha aprendido todo, si no hubo una estimulación adecuada, es muy difícil que realmente más adelante lo haga. Y por eso hoy vemos, vamos a ver eso en videos, mejor dicho, no me quiero adelantar. Operaciones concretas, un niño práctico. Ya en operaciones concretas, ya que empieza, pues el tema de la matemática, la lógico-matemática, el niño ya empieza a ver mucho más el tema abstracto. Entonces ya el niño puede encontrar la diferencia no sino la relación entre el número 7, por ejemplo, y 7 objetos. Antes de esto, un niño de 4 años, como que la simbología que se le da a los números, a las letras, no la capta muy bien, se le dificulta bastante. Pueda que el niño pueda contar ciertas cantidades, pero no muchas. Por ejemplo, un número 100 se le dificultaría bastante. Ya a partir de estas edades ya empiezan como a entender un poco más esto desde la parte más simbólica, mucho más, sí, sí, mucho más desde las grafías. Ya entiende de que tres manzanas las puedo representar con este símbolo, ¿sí? Eso empieza a suceder ahí, empiezan a clasificar, empiezan a hacer muchas más cosas como más significativas. Operaciones formales, el niño reflexivo es de los 11 a los 12 años y en adelante. Cabe destacar que hay niños, hay personas que no llegan a esto, no llegan a las operaciones formales. Tenemos adultos que no llegan a esto, a esta operación formal no llegan, porque francamente son pues precisamente personas que no tuvieron una estimulación como muy adecuada y no logran llegar a esos sistemas abstractos del pensamiento que les permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento proposicional, dice acá. Sucede que ya son adultos que no logran realmente llegar a estas operaciones funcionales y, o sea, se les dificulta, no quiere decir que un adulto que se le dificulte las matemáticas haya tenido mala estimulación. Significa que es que ya realmente un adulto maduro en todos los aspectos, como vemos en la educación inicial, todos los aspectos, los emocionales, no logra hacer eso. Son adultos que no logran entender un no por respuesta y se frustran y hacen pataletas de adultos, pero como si fueran niños. Entonces, estas etapas son las que propone Jean Piaget y las principales que a nosotros como docentes de educación inicial nos interesan, pues son estas dos. Pero ¿por qué nos interesan tanto? Porque de estas dos dependen las otras dos para un desarrollo óptimo de una persona. También Jean Piaget acá dentro del aprendizaje, dentro del desarrollo de los niños, habla de estos conceptos. El primero, que es organización y adaptación, los dos primeros. La organización es la que recibe la información y patrones que el niño ajusta a sus esquemas mentales. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema de esquemas mentales. ¿Qué sucede? Que el niño recién nacido, desde que nace, empieza a recibir información, y él los empieza a ajustar a sus esquemas mentales. Es decir, desde el embarazo, él escuchó la voz de su mamá. Al nacer, vuelve y la escucha. Ya empieza a relacionar su rostro con la voz que escuchaba en el vientre, ¿sí? Empiezan a relacionar información como que cuando ellos ya empiezan a comer comida complementaria. Si yo asocio el sabor del helado con una experiencia buena, entonces ya empiezo, todos esos esquemas mentales se empiezan a generar. La adaptación se ajusta, sus esquemas mentales se ajustan al ambiente. Si es un niño que, por ejemplo, nace en una familia que esas familias que gritan, pareciera que estuvieran peleando, pero realmente están hablando.
el niño se adapta a eso, no se asusta. A diferencia, por ejemplo, de un niño que naciera en una casa como más tranquila, más que hablan todo suavecito, y lo pusieran en una casa así, en una casa distinta, pues se alteraría. Entonces, sus esquemas mentales se ajustan de acuerdo también al ambiente. Y lo que vieron las chicas, las personas que ya vieron el video de la actividad uno, como estos bebés que vimos en este video, sus esquemas mentales se ajustan de acuerdo a eso. Es decir, un bebé que nació en medio del campo puede coger una gallina y sabe que no le va a hacer nada. Un niño que nace de pronto y va creciendo en un apartamento muy citadino, al ver una gallina lo piensa dos veces, porque nunca ha visto ese animal, como tal no sabe cómo vaya a reaccionar. El tema de asimilación y acomodación. Entonces resulta que la asimilación es cuando el niño recibe información nueva que la relaciona con los esquemas mentales anteriores. Entonces, cuando el niño llega al jardín infantil, al colegio, y se da cuenta que, por ejemplo, eso les sucede mucho a los niños que son hijos únicos, se dan cuenta que no son los únicos, que en el colegio sí les toca compartir, que en el colegio les toca esperar, porque ya no son los únicos, que la profesora no puede estar pendiente solamente de él, como lo hacen en la casa. Entonces él empieza a relacionar esa información nueva con sus esquemas mentales anteriores y los modifica. Empieza a modificar que esa ya viene siendo la acomodación. El sujeto empieza a modificar esos esquemas mentales. Y esto que también se debe, esto no sucede hasta en la adultez. Si yo vengo de una familia y he crecido ya en una familia, tengo 20 años, por ejemplo, una persona de 20 años, que venga de una familia un poco conflictiva, que sea normal el maltrato, y aunque ha ido a universidad, aunque ha ido a colegio, por ejemplo, y se ha relacionado con otros, esa persona, si llega a convivir, por ejemplo, que se vaya donde una prima por una semana y se da cuenta que las cosas no son normales en su casa, es decir, que hay otra manera de vivir, entonces ella ya empieza a acomodar, empieza a decir mis esquemas mentales hay que ir ajustando. Y entonces ahí cuando empieza de pronto la revelación a decir, no mamá, así no se hacen las cosas, de esa manera no son. Entonces a eso se refiere mucho la asimilación, yo asimilo y acomodo. Voy a dejarles de compartir acá un momento para presentarles precisamente los videos que nos van a como a ilustrar un poco más todo este tema. Abril, entonces en pijámate y acuéstate. Dientes y a la cama. Listo. Creo que ahí ya estoy compartiendo. Vamos a ver, bueno, este primer video y lo voy a ir explicando. Mientras tanto, que precisamente habla de las etapas de Jean Piaget, pues las ilustro. Entonces aquí podemos ver precisamente un bebé. Ay, ¿qué pasó? Un momentico. Es que se pone lento. A ver si esto nos agiliza un poquito más la carga del video. A ver, carga todo. Aquí podemos ver entonces ciertos reflejos del bebé. Normalmente una mamá, ¿y qué diría? Está soñando con que está chupando el seno, que está succionando la leche. De pronto sí podría estar hasta soñando, ¿no? Pero eso es un reflejo de él. Entonces dice,
La ejercitación de reflejos. Los primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos, por ejemplo, el reflejo de succión. Y este es uno de los reflejos que los doctores, en el momento en que nace el bebé, se le mira. Un bebé que yo le pase el dedito por la boca y no reaccione a amamantar, a succionar, toca revisarlo neurológicamente. Es muy importante ese reflejo junto con otros que ya los vamos a ver acá en el mismo video. Por ejemplo, que le pasen el dedito por la planta del pie y la planta el piecito tiende a cerrarse. Esa reacción también es una de las que se revisan en los bebés recién nacidos. ¿Por qué? Porque resulta que son reflejos con los que el ser humano viene y nos dan a entender que el cerebro del bebé viene bien. ¿Por qué la planta del pie se cierra? Precisamente porque nosotros somos primates. Y los primates, si ustedes se dan cuenta, bueno, nosotros con nuestra evolución ya nuestro pie es mucho más plano que el de un mono, porque nosotros caminamos erguidos. Los monos como se agarran de los árboles, prácticamente es como si tuvieran manos en los pies, ¿sí se han dado cuenta? Porque ellos se cogen de los árboles también. Pero como el bebé recién nacido es tan instintivo, su pie debe cerrarse. Igualmente su mano al hacerle ese reflejo de pasarle algún objeto por la palma de la mano, al sentirlo, debe cerrar las manitos. Este es otro movimiento importante que él reproduce, o sea, repite el tema de la lactancia, el mamar. El mamar para ellos, pues como les decía, es un reflejo muy importante. Entonces, al no estar comiendo, todo lo tienen que estar, algo tienen que estar mamando y pues en este caso es el dedito, pues el parecido como con el tema del pezón de la madre. Por eso como que lo hacen de esa manera. Ay, bueno, ojalá el internet y el computador nos deje ver todo el video. Aquí vamos a ver a este bebé cómo repite una acción. Voy a dejar cargar un poquito el video. Cómo repite una acción que ya se dio cuenta la reacción del objeto. Y vuelve y lo repite. Entonces descubre cómo el objeto responde ante cierto movimiento y vuelve y lo hace. Pueda que sea eso, pueda que sea un sonido. Si él espichara, por ejemplo, una de las teclas del juego y escucha que eso genera un sonido, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace. Aquí en este caso vemos a esta niña, a esta bebé, cómo saca los objetos del cajón y esto es muy, o sea, a los papás nos parece gracioso porque decimos que está haciendo desorden, pero realmente ellos lo que están viendo es qué pasa si yo cojo esto, qué pasa si lo saco de acá, qué le pasa al objeto. Y se están dando cuenta que tienen manos, tienen brazos, tienen la manera, tienen la forma de modificar y de manipular los objetos que los rodean. Ahí ella realmente se está dando cuenta que sus manos pueden mover las cosas que la rodean. Y por eso es tan importante dejarlos hacer eso. Realmente hay padres que, lo que decíamos, sin el conocimiento, que empiezan a que no haga eso, pero realmente está explorando. En esta primera etapa de 0 a los 2 años es muy importante dejarlos que saquen las cosas, que las guarden, que rompan también, porque ellos necesitan ver que las cosas también se pueden romper. ¿Qué es lo que le pasa a esto si se cae y se rompe? Obviamente con el debido cuidado de que no vaya a haber algún accidente. Esto, por ejemplo, coordinación de esquemas secundarios. Los niños aquí ya se empiezan a dar cuenta no solamente que sus extremidades superiores les sirven para algo, sino que ahora tienen piernas. Y esto parece tonto, pero para ellos eso es maravilloso. Un niño cuando descubre que tiene piernas, la cara de asombro. De hecho, he visto videos y lo he visto en vivo de bebés que todavía no caminan, todavía no se levantan, que se ven sus pies, se los tocan y se sorprenden. O sea, es increíble, para ellos es increíble que descubrieron que tienen otras extremidades. Acá vamos a ver a esta chiquita.
También que empieza a darse cuenta lo que genera la manipulación de objetos. ¿Qué pasa si yo les picho los botones a esto? Eh, Ay, ojalá corriera el video. Acá lo que nos damos cuenta, miren. Entonces dice, experimentan con diferentes acciones para observar diferentes resultados. Es normal que un bebé empiece a tirar la cuchara. Cuando le estamos dando el alimento, la compota, tiran la cuchara al piso. Si se han dado cuenta, las que son mamás o las que han tenido interacción con niños se pueden dar cuenta que ellos, cuando se les da alimento, lo botan al piso. Y hay mamás que se enojan por eso. Pero es que ellos lo que quieren es ver qué pasa si. ¿Qué pasa si tiro esto? Porque es que hagan de cuenta que ustedes van a otro planeta y nunca en la vida han visto una cuchara, no saben para qué es eso. Entonces ellos necesitan saber qué pasa y se sorprenden cuando la cuchara cae y el sonido que hace les queda gustando y siguen tirando eso al piso. Y yo sé, es muy exasperante para nosotros como adultos que ya estamos tan civilizados, pero para ellos eso es maravilloso. Ver todo este tipo de cosas. Aquí vemos ya un chiquito un poco más grande, ya 2 añitos, ya para los 2 añitos. Dese en cuenta cómo repite. Ahí está imitando. Ahí tiene unas sombras de la mamá. Y ahí está imitando. Se las está aplicando, pero él también quiere saber, ella quiere saber si sirve para otra cosa. Y miren lo que hace. ¿Por qué? Porque los niños siempre normalmente buscan todo para la boca. Porque precisamente son tan instintivos que los animales, si ustedes se dan cuenta, si quieren saber para qué sirve algo, lo prueban con la boca. Entonces aquí los niños todavía tienen ese instinto y todo es para la boca porque la boca es un medio para saber qué es esto. Sabe amargo, es duro, es blandito. La boca les da la información al cerebro realmente. Bueno, esto dice acá, aun cuando no lo pueden representar con el lenguaje. Claro, ellos ahí todavía no pueden hablar muy bien, pero van guardando esas representaciones mentales. Ella ya ahí sabe que es duro y para qué sirve. Ya des en cuenta cómo los esquemas mentales se empiezan a dar. Aquí ya empezamos con niños más grandes. Escuchemos lo que dice la niña. Voy a devolver un poquito. Ahí la niña, ¿qué es lo que está haciendo? Precisamente ella ya empieza también un tema de imitación y empieza a hacer un juego de roles. Entonces ella probablemente ha visto que sus papás, que sus cuidadores salen a pasear con la mascota y ella lo representa pues de acuerdo con su edad y con el momento, como ella lo puede representar. Aquí ya vemos en que los niños empiezan a, a usar, a usar las herramientas también. Cabe destacar que no hay niños que llegan, digamos, a este punto. La manera ya como se tratan, el vocabulario también va mucho desde lo que ellos ven, desde sus cuidadores. La empatía es un tema muy importante. El que yo me preocupe, por ejemplo, lo que hizo este niño, que es, bueno, el chico le quitó el juego, pero se preocupó cuando se cayó. Ese tema de empatía, todo eso, los adultos lo enseñan de manera indiferente, o sea, de manera sin caer en cuenta prácticamente. Aquí podemos ver también un juego de roles ya un poco más estructurado. Juegan. Aquí vemos un tema de imitación y de animismo, que qué significa que se le da vida a los objetos. Y esto lo vemos mucho, mucho en los niños, cuando juegan con los muñequitos y un muñequito habla con el otro,
se le da como esa vida al objeto. Clasificación muestra la capacidad limitada para clasificar los objetos en categorías. Ya a esta edad los niños saben que es una gomita, que es un chocolate, saben clasificar ya ciertas cosas y también depende mucho del tema del contexto, ¿no? Dice, irreversibilidad es la capacidad para entender que una operación o acción puede realizarse en más de una forma. Aquí nos podemos dar cuenta de esto. Si pusiéramos, aquí hay cuatro monedas y allá hay una. La niña sabe que aquí hay más cantidades. Hay un experimento que uno hace con los niños en que se le da, hay dos barras de plastilina y una de esas barras de plastilina la hago todas bolitas, bolitas. Y le digo a la niña, ¿en dónde hay más plastilina? Ellos me van a decir que en las bolitas. ¿Por qué? Porque ven más cantidad por las bolitas, aunque sea la misma cantidad de plastilina. Pero bueno, aquí vamos a ver qué continúa aquí en el video. Ah, bueno, acá ya llegamos a las etapas mucho más grandes. En los niños, etapas operacionales concretas. Esta acción, que, por ejemplo, motrizmente, que puede hacer eso, obviamente niños, perdona, pauso para que me escuchen. Niños de las primeras etapas no podrían hacer esto, pero es importante. Lo que veíamos hace 8 días con María Montessori, que ya empiezan a tener cierta capacidad eh, de utilizar los objetos sin hacer ciertos regueros, si es necesario el reguero, para que se den cuenta que lo que sucede si lo hacen de la manera que lo hicieron, pero ya poco a poco lo empiezan a aprender. Aquí lo que le están diciendo al niño ya es más el tema de conservación. Entonces, vierte el agua en el vaso vacío y en dónde hay más agua, donde hay más jugo. Esos ya son ejercicios como de lógica, de sí, pensamiento lógico que se les hace a estos niños este ejercicio. Obviamente, niños de las etapas anteriores, pues van a decir que no se conserva, que no se conserva, que alguno de los dos tiene más que el otro, y así. Estas son algunas etapas. No continúo con las demás, pues porque finalmente a nosotros lo que nos compete es el tema de la primera infancia. Pero pues obviamente hay muchas más etapas a las que, como les decía, hay personas que no llegan a esas etapas más adelante. Acá les voy a presentar este otro video que también lo vamos a ver un ratico y me van a contar qué cosas ven allí, o sea, qué cosas creen que faltaron de lo que hemos visto hasta el momento. Observemos a esta niña. Esta chiquita deja mucho de qué hablar, o sea, para que reflexionemos.
Hasta ahí. Quiero que analicemos estos dos videos que vimos. ¿Qué cosas pueden ver ustedes ahí? ¿Qué cosas pueden reflexionar de los dos videos que vieron en relación con lo que hemos hablado? Sí, exacto. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, sí, resulta que primero se puede ver que estos niños aún no son capaces de comunicarse por medio de la palabra. No son capaces. ¿Pero por qué? Porque no se les ha enseñado. Si vemos nosotros la reacción de esta mamá en este supermercado, la reacción de la mamá es que se ríe. O sea, ella ve a su niña haciendo este berrinche y se ríe. ¿Qué significa la risa para el cerebro del niño? Que eso está bien. Que todavía mi mamá aguanta más berrinche. O sea, aguanta más. Y por eso lo sigue haciendo. Ambos niños que vimos, ambos intentan agredir. La niña lanzando zapatos, el otro niño tratando de manotear, de coger a la mamá. Donde la mamá se deje coger, muy seguramente le pega un pellizco o le jala el cabello. Y eso se puede ver en muchos casos que ha sucedido. ¿Por qué? Porque en el momento correcto, en el momento no se le corrigió, no se le dijo, eso no se hace, existe el respeto, es entendible que los niños actúen de esta manera porque precisamente lo que decíamos, son seres que llegaron nuevos a un mundo y no saben cómo convivir, pero si no se los enseñamos, llegan a estas edades y sucede esto. Entonces, volvemos al tema en el que los papás el ser humano realmente se ha alejado tanto del tema instintivo, natural, que ahora no sabe criar a sus hijos por sí solo. Necesita de un profesional para lograr hacerlo. Ahora bien, por acá, para que no veamos todos esos berrinches, quiero que veamos este. Fíjense la edad que tiene este niño. Se supone que ya debió haber pasado por todas las etapas de las que estamos hablando. Ya debería estar en la cuarta, más o menos, tercera o cuarta etapa de desarrollo. Y lo vemos tal cual como estaban los niños anteriores. Si los niños anteriores no deberían estar en ese estado, mucho menos uno de estos. ¿Y la reacción de la mamá cuál es? La mamá huye. Es entendible, es entendible. Hay mamás que no saben qué hacer, es entendible, no es juzgable, no es para juzgar. Pero entonces aquí volvemos al mismo tema de que los padres no saben, no tienen como esas herramientas para educar, mucho menos para formar. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver en este último video de este niño grande? Eh, un adulto, un padre que puede estar golpeando a sus hijos porque no sabe, o sea, démonos cuenta cómo esta cadena se va repitiendo. Este niño probablemente va a ser un papá que golpea a sus hijos porque no se comportan de cierta manera, porque no conoce la palabra hablada,
no sabe la manera de comunicarse, entonces se comunica por medio del grito, por medio del golpe, y es cuando tenemos adultos maltratadores también. Ahí es cuando tenemos muchas patologías psicológicas en la que las mujeres, por una parte, no saben manifestar sus sentimientos y hacemos el berrinche adulto. Nosotros los adultos tenemos berrinches. Los niños no vienen con el berrinche instaurado porque no saben qué es un berrinche, porque no saben cómo comunicarse, porque son seres nuevos. Los adultos hacemos berrinches a nuestra manera, pero las hacemos. Por ejemplo, que el esposo le pregunte a la esposa, ¿qué tienes? Nada. Eso es un berrinche disfrazado. No pueda que no nos tiremos al piso y hagamos la pataleta, pero eso es un berrinche. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, no nos enseñaron esa inteligencia emocional para decir estoy enojada por esta y esta razón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos prácticamente, estamos viendo en potencia un adulto maltratador que no va a ser capaz de decirle a sus hijos, no grites, no hagas esto, porque no se hace, o sea, el que le dé las razones, que le muestre realmente las reglas de convivencia, sino que lo va a hacer por medio del grito y el berrinche como lo hizo ahí con la mamá. Ahora, esa mamá, ¿por qué reacciona de esa manera? Porque tampoco le enseñaron eso. Tampoco le enseñaron que ella tiene una autoridad, que esa autoridad, tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos a cómo formarse para ser adultos. Y ese es un error que los papás a veces caen mucho en eso, de que ven a sus hijos todo el tiempo como bebés. Entonces a los bebés sí se les permite que tiren la cuchara, claro, por lo que les acabo de decir, necesitan ver qué pasa. Un bebé necesita tirar la comida, necesita untarse, o sea, necesita volverse una nada, necesita sacar cosas, necesita toda esa exploración, pero un niño de esta edad ya no. Y ahí es cuando los papás caen en ese error de que es que él sigue siendo mi bebé. Y tenemos adultos potenciales para ser maltratadores, para ver todas estas patologías, por ejemplo, también del tema de depresiones. Hoy en día dicen, es que los niños, los adolescentes de hoy en día no se les puede decir nada porque ya amenazan con que se suicidan o porque hacen, pues claro, claro, porque no les estamos enseñando a hablar, no los estamos escuchando adecuadamente y aparte de todo existen las redes sociales. Hoy en día tú te equivocas, te vuelves un meme, te vuelves viral. Entonces, esa presión también de las redes sociales hace que vivan precisamente en esa angustia, en esa ansiedad, en esa depresión. Yo creo que a nuestra generación, nosotros que ya somos adultas, vivimos en esa ansiedad de ver en nuestras redes sociales que otras personas con nuestra misma edad viajan, que otras personas con nuestra misma edad comen en mejores restaurantes. Las redes sociales realmente influyen también bastante en nuestro estado anímico y generan muchas patologías psicológicas, depresión, ansiedad, más que todas esas dos son las enfermedades ahorita mundiales que se pasan por alto hasta por encima hasta de del mismo virus que estamos presentando. Volviendo al tema, entonces, un esquema mental que es esto, como nos lo presentan en la película intensamente. Precisamente estos son los esquemas mentales que se van formando por medio de que de las experiencias, los sentimientos que nos generaron esas experiencias y todo esto se va formando. Cuando nosotros experimentamos algo que corrige un esquema mental que teníamos anterior, empieza a modificarse. Si a ese niño grande, yo le pongo unos 12 años a ese muchacho, se le empieza un trabajo consciente y un trabajo con los papás, consciente de que corrija esas actitudes, sus esquemas mentales van a empezar a modificarse. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llegamos con un niño de estos llega a nuestras aulas con ese tipo de berrinches? Tristemente, nosotros podemos hacer bastante, pero no mucho si los papás no se comprometen. Porque el niño el viernes en la tarde sale del colegio después de que vinimos lunes, martes, miércoles y jueves diciéndole eso no se hace, llega el viernes y logramos un mínimo cambio de actitud, sábado y domingo los papás vuelven y retroceden en lo mismo. Entonces realmente la familia aquí es muy importante y nosotros como docentes tenemos que involucrarla, hacerle caer en cuenta este tipo de cosas. De pronto no de una manera tan técnica como lo estamos haciendo nosotras, comprendiendo conceptos, hablando de Piaget, hablando de otros pedagogos, de pronto de esa manera no, pero sí decirle la importancia que tiene
De 0 a 7 años, su hijo tiene esa edad para convertirse en lo que va a ser. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? Más que todo, ese es como nuestro trabajo allí. Bueno, acá ya vamos a pasar entonces al tema 3 de la actividad. Yo les había comentado que hoy vamos a ver el tema 2 y el tema 3. Tenemos entonces principios pedagógicos. ¿Qué son los principios pedagógicos? De acuerdo con lo anterior, es decir, de acuerdo con la función que tiene la educación inicial y su definición de que son las actitudes, las acciones, perdón, son las acciones que nosotros llevamos a cabo con los infantes para estimularlos, cuidarlos, todo esto que hemos hablado. De acuerdo con lo anterior, se ha identificado beneficios a corto y largo plazo en una educación temprana óptima. Esos beneficios pues ya los hemos hablado. Una persona que pueda, un adulto que pueda comunicar sus emociones, que pueda tramitarlas, que pueda también ser productivo, que pueda lidiar con la frustración. Estos niños estaban haciendo berrinche, yo leí algunos comentarios, algunas cosas, porque no les compraban un juguete. Tienen que lidiar con la frustración, porque entonces va a ser un adulto que cuando llegue a un trabajo y le digan no está contratado, se deprime. O sea, emocionalmente son muy frágiles. Y esa depresión que a veces nos lleva hasta el suicidio, démonos cuenta que son berrinches adultos que no nos enseñaron a lidiar desde niños. Al niño que se le dice, espérate, no me interrumpas, que estoy hablando, es un niño que en la adultez tiene que estar llamando la atención y póngame atención a mí, a mí, a mí, a mí. Y hace sus berrinches de cierta manera, a su manera adulta. Entonces, esto también lo digo de manera como personal, para que reflexionemos qué berrinches tenemos y que lo empecemos como a modificar, a trabajar aquello que de pronto nuestros papás en su momento no lo supieron trabajar. Es decir, que de las experiencias que propicie la educación que un infante recibe depende de su desempeño en los años posteriores. Asimismo, se ha encontrado el valor que tiene la concientización hacia los padres o cuidadores principales del niño o la niña, pues un cuidado y asistencia oportuna desde la gestación beneficia aún más el desarrollo del sujeto. Entonces, bueno, todo esto ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos hablado, no voy a repetir allí. Quiero aquí sí hablar un poco y resaltar el término educación, porque como les mencionaba la clase pasada, vamos a empezar a diferenciar conceptos entre educación, formación, adiestramiento. La educación son esas acciones, por eso es educación inicial, que nos alejan de lo primitivo, de lo instintivo. Todo eso que nosotros decimos de háblame, eh, no me grites, no pegues, y que empecemos a conversarlo, eso es educación. Formación es otro tema. Ya es otro tema que eso lo veremos en próximas clases, pero quiero que tengan en cuenta eso. Por eso se llama educación inicial y no formación inicial, que pues también podría existir, pero educación es precisamente todo eso que nos saca de lo instintivo. ¿Qué cosas instintivas, ahorita que se me había olvidado mencionarlo anteriormente, tenemos los adultos? Resulta que la mujer, y esto es bueno, a nosotros a veces se nos sale lo instintivo, y lo instintivo normalmente se sale en situaciones de peligro, porque el cerebro inmediatamente se pasa a su lado primitivo de que reaccione de una. Eso qué educación ni qué civilización. Si por ejemplo yo veo un león que se viene encima mío, créanme que lo último que se me pasa por la mente es dialogar con el león para que por favor no me coma. O sea, sale lo instintivo, corra. Sale de una vez esos reflejos que están allí primitivos. ¿Qué sucede, digamos, con las mujeres? Este es un ejemplo que yo sé que de pronto ustedes se han preguntado, bueno, no sé si se han preguntado, pero sé que a partir de esto se van a dar cuenta. Resulta que cuando una perrita está en celo, los machos, perciben ese olor y se ponen desesperados, ¿sí? Nosotros los seres humanos no percibimos ese olor, pero nuestro subconsciente sí. Cuando una mujer está ovulando, es decir, está muy cercana a que le llegue la menstruación, es igual que con una hembra de cualquier especie. Antes de que menstrue, empieza a ovular, es decir, está en celo, empieza a soltar un olor, unas hormonas, que para nuestro olfato no es perceptible, pero
los hombres instintivamente, sin que se den cuenta, no es que vayan por la calle y diga, huele a una mujer que está ovulando, no, pero su cerebro sí. No sé si les ha pasado que hay veces en que uno sale a la calle y tristemente, porque no comparto este tema del acoso sexual, pero sucede y ahí está precisamente lo primitivo, de que los hombres todavía, hay hombres, no voy a generalizar, que todavía no están de una manera civilizada para abstenerse a ese instinto primitivo. Y entonces usted puede salir con su peor sudadera, con su peor ropa, con despeinada y le empiezan a dar piropos, a decir cosas y usted dice, pero no tengo nada extraño hoy. ¿Qué pasa? Está ovulando. Probablemente en los próximos días su periodo le llegue. Porque el cerebro la parte primitiva del cerebro del hombre, del macho, percibió el olor. Y entonces le despierta precisamente esa forma primitiva de reproducción. Eso son cosas primitivas que nosotros tenemos todavía muy escondidas, que la civilización ha venido escondiendo, ha venido como opacando, pero realmente todavía están allí. Y la educación precisamente hace eso. Si a los hombres se les enseña a respetar a pesar de que les aparezca muy atractiva una mujer, pues precisamente eso se llama educación. Listo, entonces aquí vamos a hacer una pregunta. Entendiendo todo esto, ¿ustedes consideran que en Colombia los programas dirigidos a la primera infancia, que ustedes conozcan, que hayan de pronto visto o hayan trabajado allí, cumple con los aspectos expuestos? Es decir, con la estimulación, con el cuidado, con todo esto, ¿cumple realmente con todo esto? ¿Qué dicen ustedes? Ujú. Aspectos y yo pienso que tiene mucho que ver con el entorno sociocultural y socioeconómico. Todo lo que hemos hablado de jardín o cuidadores, básicos más cuidadores. Ujú. Ok, bueno, aquí me responde Gabriela. Pues dice que no, porque se ha visto casos en jardines que el niño es maltratado por el docente o no tiene esa paciencia para cuidar bien del niño. Sí, es bien cierto. De hecho, yo he conocido casos fuertes, fuertes en escuelas, en instituciones educativas de infantes, de niños, fuertes de maltrato, no solamente de los profesores, sino también por parte de los padres, y que los profesores, por evitar problemas, no dicen nada. O sea, se dan cuenta que al niño lo están maltratando en el hogar y por evitar cosas no dicen nada. Para responder a la pregunta y recogiendo todo lo que ustedes dicen, yo le agregaría una cosa. La pregunta dice, ¿considera que en Colombia los programas dirigidos a primera infancia cumplen con esos aspectos? En el papel, sí. O sea, en el papel sí responden a todos estos aspectos. Si miramos los esquemas curriculares, por ejemplo, de la Secretaría de Integración Social que tienen jardines infantiles, ahí hablan maravillas y ahí hablan hasta de todo, de lo motriz, de lo emocional, de todo. O sea, es perfecto uno leer eso, uno dice, qué maravilla la educación de Colombia con los niños. Pero vamos a ver ahora la realidad del asunto. Pueda que las instituciones educativas, por ejemplo, de Secretaría de Integración,
sean muy adecuadas. Ustedes van a un jardín de ellos y es muy adecuado, o sea, el parque, los espacios, el material, todo es muy, muy adecuado, pero simplemente las dinámicas de allí no dan para mucho. ¿Por qué? Porque precisamente vienen de hogares, como lo decía Catalina, hogares donde los papás son o ganan un mínimo y están trabajando todo el día o son vendedores ambulantes. Otros son, por ejemplo, se ven mucho, mucho los casos de que llega la mamá a inscribir a sus 5 hijos, cada hijo es de un papá diferente, y cada papá está ausente. Entonces son unas dinámicas muy tremendas en donde realmente es muy difícil trabajar este tipo de cosas sin antes restaurar lo que el niño viene trabajando en su casa. O sea, restaurar al niño de que la mamá está trabajando todo el día y que su papá es ausente, de que problemas hasta de que alguno de los papás está en prisión, o de que vive solamente con la abuelita y la abuelita tiene alguna discapacidad, entonces el niño desde chiquito le ha tocado valerse solo. O sea, asumir todo eso en un jardín infantil y entonces pensemos en el desarrollo de es difícil para un docente asumir todas estas cosas en el corto tiempo en el que un niño está en el jardín. Ahora, asumiendo también de que el niño viene desnutrido, no ha podido comer bien, ya sea por irresponsabilidad o por falta de oportunidad de los papás. Entonces, eso sucede, digamos, en centros así como de lo que yo he visto de Secretaría de Integración Social. Por otra parte, jardines infantiles privados. Francamente, a mí me parece que muchos de estos jardines, muchas de estas instituciones se dan y caen en manos de personas que ven la educación como un negocio. Entonces, no se da algo pedagógico, sino más bien lucrativo. Vamos a cobrar yo no sé cuánto de pensión mensual a los papás, ponemos un super parque, decoramos el jardín súper bonito, que se vean los muñecos y las cosas, pero pedagógicamente no se está haciendo mucho, porque realmente ni se contrata al personal adecuado para esto, porque normalmente contratan personas que no cobren mucho, a veces hasta uno ve que hay como cosas laborales, ¿cómo se llama esto? Vacantes laborales que dicen, estamos aceptando practicantes. ¿Qué quiere decir? Queremos profes gratis, no queremos pagar a las profes. Y entonces sí, está, obviamente necesitamos hacer prácticas, pero necesitamos el acompañamiento de un profesional que nos diga cómo hacer las cosas. Pero si mi hijo o mi hija se está formando con un practicante, pues es normal que ciertas cosas se pasen por alto porque no han pasado por este conocimiento. Entonces, para esos practicantes o para esas personas muy empíricas, les resulta precisamente chocante que el niño se comporte de cierta manera y lo empezamos a corregir de ciertas formas, donde aquí lo que dice Gabriela es cierto, no existe como esa paciencia, no existe ese conocimiento de que el niño necesita pasar por este tipo de exploraciones, de estimulación para llegar a ciertos aspectos. Ahora, normalmente se considera que en un jardín infantil el niño debe aprender a escribir y a leer, y no, tiene que aprender a socializar, tiene que aprender a convivir con el otro, a compartir el muñeco, a esperar que el otro hable porque está tomando la palabra, a ver cómo convive con el otro. Eso es más importante que aprenda a leer y a escribir. Tiene toda una vida para aprender a leer y a escribir. Ahorita lo importante es que él aprenda como a socializar, es lo más importante. Entonces lo que ustedes dicen es muy cierto, no se da, no se da. Hay instituciones que sí lo dan, que son complejas de conseguir y que algunas son muy costosas. Hay otras instituciones que afortunadamente dan precisamente ese como oportunidad a que uno ingrese a ese tipo de educación y son un poco más asequibles, pero en el papel está todo muy chévere. Vamos a ver pues en la práctica, que ustedes mismas lo han dicho, no se da muy mucho del todo. Bueno, entonces resulta que los principios pedagógicos son esa columna que dirigen las ideas relevantes de la educación. Es decir, ustedes ya sabiendo qué es educación inicial, para qué se necesita, entonces ustedes deben tener ya unos principios pedagógicos, principios no negociables, que tristemente se negocian a veces sí. ¿Por qué? Porque por la necesidad. El docente llega a una de estas instituciones que les digo que lo ven como empresa y llega con todos estos conocimientos y la rectora del colegio dice, qué pena, pero aquí no hacemos eso así, le gusta o no le gusta. Y uno mira al bolsillo y dice, me toca.
Tristemente sucede eso, pero los principios pedagógicos de un docente precisamente son esa columna que va a manejar la educación que nosotros vamos a dar al niño. ¿Qué es la educación? Separarlo de lo instintivo. Vamos a empezar a decirle que hable, vamos a empezar a decirle que hay que ir al baño, que hay que dejar el pañal y vamos a empezar a ver todos estos procesos de manera pedagógica. Todo eso es educación. Entonces, tiene una validez y aceptación general, es decir, todos los docentes deberían concordar con esto, orientado a la educadora o al educador, sobre lo fundamental en su quehacer docente. Todos tenemos nuestra manera de enseñar, todos. Tenemos nuestras metodologías, tenemos nuestras formas de hacer, pero estos son los principios que deberían regir todo nuestro quehacer. Entonces tenemos estos. Principio de actividad. El niño debe explorar. El niño no puede ser alguien, un ser pasivo dentro del aula, que se siente, ponga atención. Eso por allá después de los 7 años, 6 años más o menos, ya se le empieza a exigir al niño un poco más de quietud. De hecho, antes, que empiece a controlar su cuerpo. Un niño de 5 años que todo el tiempo esté moviéndose y saltando y no estando, ahí ya hay que revisar cosas porque no está manejando su cuerpo. Un bebé recién nacido puede moverse todo lo que quiera porque está explorando, entonces también depende todo esto de las edades. Entonces, el niño debe explorar, sentir, preguntar y actuar. Tiene que ser un ser activo dentro del aula, no puede ser un ser pasivo. No lo podemos ver y sería terrible si lo vemos como un ser que viene con su mente vacía y yo le voy a insertar mi conocimiento. No, el niño viene con conocimientos previos, con contexto, que ya hemos hablado de todo esto, y tiene que preguntar, tiene que modificar sus esquemas mentales por medio de la pregunta, de la exploración. Todo esto empieza debe estar ahí inmerso. No debe limitarse a la asignación de guías o material manual, que a veces caemos mucho en eso y a mí eso me choca bastante. Sucede que en muchos jardines, y los papás son felices con eso. Yo trabajé en un jardín en donde trabajaba yo con los bebés y caminadores. Y la profesora titular, porque yo en esa época era auxiliar, les ponía una imagen de una manzana, les untaba la manito, la pasaba por la manzana y les decía color rojo red, listo, siguiente, color rojo red, listo, siguiente, y así. A la salida del jardín, pues salía y papitos, mira lo que hicimos hoy, una manzana. Los papás maravillados, cuando el niño no hizo nada. La profe le cogió la mano, se la untó de pintura, se la pasó, listo, chao. Empezando por muchas cosas se pueden evaluar ahí. Rojo, red. Los niños empezaron a entender que ese color rojo se llamaba así, rojo, red. Obviamente, porque no sabían que rojo es español, red es en inglés. Eso por una parte. Por otra parte, el niño está diciendo pasivo. Y los niños a veces en esas edades, en esas primeras edades, los llenamos de guías y de guías o de material manual ya estructurado, que no es malo, pero en exceso sí es malo. Que el niño todo el tiempo esté con plastilina, que todo el tiempo esté rasgando papel, que todo el tiempo esté con fichitas, también es perjudicial. Es necesario que arranque pasto, es necesario que vaya y coja una hoja de una planta, que coja cosas también naturales, que explore realmente. Entonces ese es el principio de la actividad y todo esto se añade a qué? A la edad. Ustedes se van a dar cuenta que obviamente un niño de 7 años ya no lo podemos poner a arrancar pasto porque pues ya es como un poco fuera de contexto precisamente de su edad, sino ya va a necesitar también el tema de la guía, obviamente. Vamos a necesitar que ya haga esto con un lápiz, que escriba, ya depende mucho de la edad. Principio de unidad. El niño debe lograr relacionar los aprendizajes, perdón ahí por esa palabra, los aprendizajes que está construyendo con su cotidiano vivir. El niño debe saber que lo que aprendo en el colegio me sirve para mi vida. Si no encuentra esa relación, no le va a encontrar sentido. Y es ahí también donde caemos en el error como docentes cuando empezamos, mi papá fuma pipa, mi mamá me ama, cosas repetitivas que no le encuentran sentido ni a su contexto ni a su interés. Porque una cosa es de que un niño que vive en ciudad nunca ha visto una vaca, o bueno, pueda que no la haya visto en vivo o no la vea tan seguido, pero estamos hablando de los mamíferos. ¿Por qué? Porque al niño le interesa saber de dónde viene la leche.
viene de un proceso. Entonces le interesa saber de dónde viene la leche. Listo, vamos a hablar sobre una vaca. Entonces podemos inventarnos, no sé, un material. Una vez en un colegio yo vi que en un guante de esos de cirugía lo llenaron de agua y le abrieron punticos. Vamos a ordeñar una vaca. Son experiencias. O sea, des en cuenta que hay cantidad de maneras de hacer este tipo de cosas y lo relaciona o con su cotidiano vivir o con su interés. A él le interesa saber esto, hagámoslo de esa manera y encuentra esa relación. Ahora, cotidiano vivir, el niño toma leche y ya sabe de dónde viene la leche. Y todo esto lo podemos relacionar. Leche, la L, ya empezamos a hablar más de temas un poco más abstractos, la letra L, la leche. Y así todo lo vamos a ir relacionando. Principio de potenciación. Las actividades deben llevar a generar sentimientos de confianza y búsqueda de conquistar nuevos retos. Lo que les decía, si el adulto cuando el niño pregunta y se le dice, no sé, no pregunte esas bobadas. En clase a veces sucede mucho esto. Y en clase ya de niños más grandes que preguntan y usted ya debe haber sabido eso. Eso de una vez corta, corta con el tema de exploración. Si el profesor no sabe, es válido. Nosotros no somos tampoco cuerpos gloriosos, nosotros tampoco sabemos todo. Si no sabemos, mira, la verdad, no sé. Pero ¿qué te parece si para la próxima clase lo averiguamos o busquemos en un libro? De alguna manera empezar a incentivar ese tema de la exploración. Principio de singularidad. Cada niño es diferente, aprende diferente y tiene su propio proceso. Tanto el docente como los demás niños deben comprenderlo. Esto es muy importante. A veces el docente no comprende eso. Y porque Pedrito sí sabe hacer eso y Juan no, entonces Juan, ¿por qué no eres como Pedro? Y empezamos ese tema de comparación y ahí mismo el niño que se le dificulta empieza a también a caer en un tema de que no puedo, a perder confianza en sí mismo. Y eso hasta motrizmente sucede. Los papás que llevan a los niños a un parque y por favor no se suba ahí que se cae, le está cortando la confianza totalmente y se convierten en personas amotrices, esas personas que no coordinan nada. Y los compañeros también, los otros niños deben entender eso. Nosotros como docentes tenemos también la obligación de hacerle caer a los demás compañeros, caer en cuenta de que su compañero no aprende de la misma manera que usted. Y lo que usted sabe, de pronto el otro no lo sabe. Y lo que él sabe, de pronto usted no. Porque en mi experiencia he visto niños que dicen, es que ella baila mejor que yo. Y la otra niña dice, pero es que ella monta bicicleta mejor que yo. Claro, démonos cuenta, como algo que tú sabes, ella no lo sabe y lo mismo al contrario. Es decir, todos tenemos algo para que sí somos buenos y cosas para las que tenemos que de pronto repasar un poco más. Principio de relación. El vínculo afectivo entre los estudiantes y los docentes se debe construir desde el respeto y el afecto. Y capacitar a los padres de familia en estos aspectos es fundamental. El vínculo afectivo es muy importante. El vínculo afectivo inicia desde la gestación, como lo habíamos hablado. Si es un bebé que está en el vientre y no se le habla, su vínculo afectivo se va a empezar viendo afectado. Entonces él no va a encontrar esa relación. Eso que tanto se dice a veces de que deje lo que llore, recién nacido, deje lo que llore para que desarrolle sus pulmones o para que no se vuelva tan consentido. Eso no es cierto. El niño necesita sentirse querido, sentirse amado al mundo nuevo al que llegó. ¿Y qué es eso? Que cuando llore lo atiendan. Eso no malcría, no malcría, que lo atiendan. Obviamente, si a veces por distintas cosas la mamá está ocupada, lo que sea, se le habla al niño, para eso es el lenguaje precisamente, la palabra hablada. ¿Es un bebé recién nacido no entiende? Sí, sí entiende y cada vez va a entender más. Si el bebé está llorando y yo estoy preparando el tetero y estoy sola y me vuelvo un 8, el niño tiene que empezar a entender esas dinámicas. Entonces, mientras yo hago el tetero, le voy hablando, le voy diciendo espérame, le voy cantando, pero que no se sienta solo porque necesitamos afianzar ese vínculo afectivo, que él se sienta querido, que se sienta amado, más no que se sienta abandonado, porque empieza él a sentirse abandonado y se empieza a reprimir. Un bebé que no llore no es un bebé juicioso, es un bebé reprimido y eso es sumamente peligroso para las futuras edades por las que él va a pasar y eso los padres lo tienen que comprender. Los docentes también, esos docentes de que no me abrace, no me toque, yo solamente le dicto clase, no.
Hay que realmente que el niño se sienta querido. Llegaste a tu colegio, así llegue llorando, un mar de lágrimas, llorando, pataleando. Yo sé que es súper fastidioso eso, pero te abrazo, te contengo, estás en un lugar seguro, siéntate ahí. Listo, ya lo abracé, ya lo consentí, ahora siéntate ahí porque ya empiezan las dinámicas también un poco de independencia. Principio de juego. El juego siempre tiene que estar allí. Siempre. Es la forma principal de enseñar y aprender. Los niños aprenden por medio del juego. Comprenden el mundo y lo interpretan por medio de los juegos de roles que vimos en los videos. Ellos hacen también ese juego de rol. ¿Cómo quiere saber usted si es buena profesora? Ponga al niño que juegue a ser profesora. Ahí usted se va a dar cuenta si el niño grita a los muñecos o les pega. Ahí usted se da cuenta cómo su hijo está viviendo el tema en el colegio. Eso da mucho el tema. El juego entonces es la primera herramienta por donde él aprende. Si yo siento a los niños y les digo, vamos a aprender cómo germina una semilla y la semilla germina así y utilizo mucho el tablero, a los 3 minutos se van a distraer y no me van a prestar atención, no va a ser significativo el aprendizaje de ellos. Es mejor, traigamos una lenteja, cada uno, vamos a ponerla acá, nos vamos a poner a ver esto y mientras tanto, mientras está germinando, vamos a leer un cuento acerca de una semilla, de algún niño que alguna vez sembró una semilla y vamos a empezar a conversar esto con los chiquitos, todo por medio del juego, hacerles bromas, todo esto a ellos les gusta y realmente son aprendizajes que se quedan allí y les va a ayudar bastante. Entonces, estos son los principios, como les digo, aquí no se les está diciendo cómo ser docentes, pero sí los principios que tienen que ustedes tener en cuenta el día en que planeen una clase para primera infancia. Tiene que jugar, tiene que haber algo de relación, vínculo afectivo. Tenemos que entender que cada niño es diferente, entonces las actividades que nos planteamos tienen que apuntar a eso. El niño tiene que ser activo, no voy a dictar solamente la clase yo. El niño debe relacionar este aprendizaje con su cotidiano, con su interés y el niño debe generar sentimientos de confianza. Esos son los principios de pedagógicos. Entonces, bueno, chicas. Pensé que alguien había escrito algo acá, pero no, eso fue hace ratito. Entonces, chicas, pues ya siendo la hora de finalizar la clase, no sé si hasta este punto tengan alguna pregunta, alguna duda. Eh, Les recuerdo, es importante que vayan haciendo las actividades para que no se les acumulen. De alguna manera, si ustedes tienen alguna retroalimentación también que hacer en cuanto a mis clases, las pueden hacer. Esto no es una camisa de fuerza, yo también estoy aprendiendo. Ustedes me pueden decir, profe, a veces no se te entiende, a veces no me gusta tu metodología. Es importante también eso, pues porque pues de eso se trata también precisamente la educación y la formación. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que decir, lo pueden hacer. Si no, pues también me comentan y ya se pueden ir a descansar. Dale, voy a averiguarte eso porque sí, sí quedan grabadas, entonces voy a averiguarte en dónde preguntas eso porque eso creo que es en un correo específico donde nosotros subimos las clases para que ustedes lo puedan ver. Porque la idea no es que la gente falte a la clase y después la vea grabada, sino la idea es que asistan. Pero ya con temas así tan específicos como con una excusa válida, si mostramos la clase grabada, entonces voy a averiguarte y te cuento. De hecho, voy a anotar que tú me dijiste eso para preguntar por eso y avisarte. Sí, sí. De hecho, en este momento esta clase está siendo grabada por medio de un programa externo a Meet. O sea, no es Meet el que está grabando, sino otro programa. Por eso a veces el computador también se me pone lento por ese programa.
¿Alguien más quiere decir algo? Listo. Voy también entonces a averiguar esto. Y bueno, pues no sé si alguien más, Lady, que tienes abierto el micrófono. Sí, sí, si quieres repasar, digamos, algún tema, algún concepto, puedes volver al problema. Entonces, tareas para... Señora, pues mira que lo mismo me está diciendo Camila, que al parecer como que Classroom deja subir solamente un documento. Entonces, pues yo que podría aconsejarles, voy a averiguar realmente si es un error o algo que está pasando, de pronto que no hemos visto alguna opción para subir varios archivos. Si no, entonces yo que les aconsejaría que en un solo documento vayan realizando las actividades pues para que no se les acumulen y más o menos ya cuando acabemos la última clase, que eso será ya la próxima semana, ya suben un solo documento. Pero pues la idea es que no se les acumulen. Listo, entonces, tareas para mí, para Mafe, la clase. Averiguarte el tema de la clase grabada. Y lo del Classroom también lo va a preguntar, pero pues en caso de que no, lo subimos así un solo documento. Y bueno, chicas, no siendo más, no quiero quitarles más de su tiempo porque también sé que las horas quieren descansar, hay mucho por hacer también. Entonces, que descansen y nos vemos entonces la próxima clase. Gracias.